Entonces hoy quisiera presentarles a ustedes algo muy especial. Aquí no se proyecta, ¿no? Al frente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no más en la proyección aquí al frente? Porque acá no veo. Yo tengo un problema a la vista que se me afectó con un reactivo químico en mis procesos de trabajo de laboratorio, pero nadie sale campeón de esta, ¿no? Me decía mi médico particular en Escocia. Me decía, cuando le dije tengo una lesión en un dedo, y me decía él, Cuero, tú fuiste campeón en esta, pero nadie sale campeón de esta vida. Y me encanta eso. Por favor, estas pantallas no funcionan. ¿No está funcionando? Eso es lo que yo le llamo la forma y no la función. Invitan a Cuero para que presente sus resultados y pensamientos de cómo recuperar la economía en estos países con base en ciencia y tecnología. Esa presentación muy especial porque fue concretamente dirigida hacia crear capital humano o capacidad humana. Y los maestros eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que hacen, crear capital humano. Fue muy aplaudida y eso me animó para que viniera a Colombia esta presentación, porque ¿qué noté yo en esa presentación? De que los otros países que presentaban siguen con el esquema convencional de esperar de que los países industrializados los sostengan económicamente. Y lo otro que noté fue de que los otros países en desarrollo, los asiáticos en desarrollo como la India, los de Turquía y otros que me reservo los nombres, después de que se unieron los dos países, las dos regiones grandes en 1989, han creado un nuevo esquema. Porque en 1989 es cuando se crea la nueva economía del mundo, porque se acaba la Guerra Fría. Entonces ya no hay primero, segundo, tercero países, sino que hay uno y los demás. Y entre los demás estamos todos estos que se llaman países en desarrollo. Y me llamó la atención que esos países en desarrollo están organizando ahora sus sistemas de países e incluyen al resto como países en desarrollo. Me llamó la atención cuando un representante de Turquía dice que está creando un sistema de bancos de biotecnología para los países en desarrollo. Yo le dije, ¿desde cuándo Turquía es un país desarrollado? País donde yo he sido profesor. Entonces hay que tener mucho cuidado, profesores, de que tenemos que entrar en la competencia. Pero yo vengo con ánimo a compartir mis experiencias. De la noche a la mañana India dice que es un país desarrollado. Un país es desarrollado en la medida que él pueda explotar sus propios recursos, uno. Segundo, en la medida de que pueda reducir la pobreza. La India no representa esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos conceptos. La próxima. No hace falta ver aquí. No sé qué dice ahí. Esto que ustedes ven ahí es muy importante. ¿Cuál es el tema mío? El tema mío es de que nada hay malo, y por favor, y me escuchan, que voy a comenzar con una oración negativa. Recuerden ustedes, yo no sé si hoy estudian gramática o no, o sintaxis. Uno nunca inicia una oración negativa, sino positiva. Pero voy a iniciar negativamente para hacer énfasis. Nada hay malo con la educación. Y lo repito, nada hay malo con la educación. Y mucho menos con la educación colombiana. Porque esta educación fue la que hizo a Cuero. Cuero lo llevaron a Estados Unidos, él no se fue. Me llevaron porque inventé.
Y fueron mis profesores como Rosita quienes me hicieron. Entonces, no hay que bajar la casa, no hay que tumbarla para montar un piso. El problema no es la educación, el problema es la cultura. El mismo teorema que uno aprende en estos colegios es el mismo que he visto en Alemania, en Inglaterra. Las mismas ecuaciones. Tiene muy claro eso. Profesores y maestros no cambian los fundamentos por las teorías. No hay nada malo en la educación. Lo que hay un problema en la cultura es como cuando uno dice que hay malo en la religión. No hay nada malo en la religión tampoco. Son los que practican la religión. No se ha construido ninguna ley física desde el siglo XX, aproximadamente. Lo que indica de que todo es igual. Es un problema de cultura. La educación de nosotros es muy buena, lo que no es práctica. Ahorita les voy a definir esos conceptos. Y no hay que bajar la casa para montar un piso. Cuero no eliminó toda su educación colombiana para adquirir otra, no, sino que la complementó y la actualizó en la era que él vive. Muchos jóvenes me dicen, doctor Cuero, ¿y usted cómo llegó a la NASA? Le hace extraño, raro. ¿Cómo llegó a la NASA? Pues yo les digo, llegué como polizonte en una nave espacial. No es la institución que lo hace a uno, uno hace la institución. Los premios Nobel no lo hace la institución. Cuando a la edad de los 18 años hago mi primer invento en Colombia, me acuerdo que todo el mundo se reía porque Cuero trepaba los palos a observar el crecimiento de los palos, de las matas. Cuero venía ya con la experiencia de su pueblo Buenaventura, de recoger matas con su abuela en las calles de Buenaventura. Y esa experiencia inductiva, natural, que él adquiere en Buenaventura, es la que lo lleva a él a ser el inventor que luego lo llevan a Estados Unidos por sus invenciones. Entonces, en ese momento le digo a alguien, a un señor europeo conocido, yo muy joven, que me han dado una beca para ir a Estados Unidos. Yo no tenía idea de Estados Unidos, porque en la época mía Estados Unidos no era conocido en los 70, ni en los 60. Europa sí era conocido por el aspecto intelectual. Nosotros de Buenaventura, que no veíamos televisión ni teníamos radios, dependíamos de los libritos que los profesores nos traían. Sí conocíamos muy bien la intelectualidad europea, más no la cultura europea, pero nada de la cultura americana ni de la intelectualidad americana. Pero sí conocíamos un par de cosas. Yo sabía en mi época temprana, en la edad de los 8 años, 10, 11 años, lo que era Berlín, porque me había leído el Goethe a esa edad. A esa misma edad yo sabía lo que era toda la Italia, porque me había leído a Dante Alighieri en esa época. Yo sabía lo que era la Francia, porque mi autor preferido era Alejandro Dumas. Entonces sabía lo que era eso. Pero yo no sabía lo que era Estados Unidos. Tan solo 2 cosas conocíamos nosotros en esa época. Sabíamos de una persona que se llamaba Kennedy, porque siempre venía en los quesos que nos daban a los pobres, que yo me alimenté con ese queso que por cierto sabía muy sabroso. No sé si era porque tenía hambre o porque en verdad era bueno, pero sabía muy bien y tengo todavía el sabor de ese queso. Y en la cubierta estaba la esfinge de este señor Kennedy, que después me di cuenta que era el presidente del país.
Pero cuando él muere, nos sentimos tristes porque pensamos que ese queso no volvía más a Buenaventura. La otra imagen que teníamos nosotros de Buenaventura era la de un hombre negro, porque en Buenaventura crecimos en una cultura completamente afrocéntrica. Esa sí era cultura afrocéntrica. Mi abuela balbuceaba el Ibo. Yo le tenía que responder en Ibo, ¿ya? Y yo hablo ciertas palabras en Ibo. Mi abuela murió de 109 años. La bisabuela. Entonces, era una cultura que no tenía influencia europea en esos momentos. Y nunca habíamos visto un negro o habíamos escuchado un negro hablar en televisión o en radio. Y en mis salidas a Cali, donde yo podía ver televisión, escuchar radio, como en Buenaventura yo no veía eso. Pero no, sí escuchaba a veces las vueltas a Colombia, es cierto, en el radio de la tiendita del señor de la esquina. ¿Ya? Entonces escuchaba las vueltas a Colombia y me emocionaba. Y eso fue lo que me indujo inclusive a jugar basquetbol, porque yo quería conocer todas esas descripciones bucólicas que hacía Carlos Arturo Rueda. Me emocionaba cuando hablaban de Yarumal, hablaban de todos estos sitios, porque me encanta la distribución geográfica. Entonces había un negro que siempre hablaba y se llamaba en esa época Cassius Clay, que hoy en día se llama Muhammad Ali. Y él hablaba porque estaba tratando de evitar ser llevado a Vietnam. Eso es todo lo que sabíamos. Entonces, cuando me ofrecen la beca me dio nervios, porque todavía Martin Luther no había hecho el arreglo para los negros. Entonces yo pensaba que de pronto me iban a echar por allá en algún río. Entonces consulté con un señor del sur de Sudamérica, Argentina, y él sí sabía la importancia de Estados Unidos. Y me dice, güero, nosotros queremos, pero Dios no te hizo a ti para ser científico y mucho menos intelectual, sino deportista. Es muy interesante eso porque es bueno uno ser un poco naif, ¿cómo se dice eso? Ser inocente. Porque yo pensaba que él en verdad tenía razón y me fue a estudiar más y a jugar más basquetbol. Y obviamente resulté siendo quien soy hoy en día y el buen basquetbolista por el haberme discriminado. Eso me parece muy interesante. No hay mal que por bien no venga. Nunca reaccionen, por favor. Este es un país de gente que reacciona demasiado. Traten de descifrar, de interpretar y darle funcionalidad a cualquier situación de reacción, a cualquier situación de discriminación. No reaccionen, sino que den funcionalidad. Gracias a esa nota negativa de él, yo la hice positiva. Entonces, me llevan a Estados Unidos, por supuesto, y tengo otra perspectiva. Y allá entro a la universidad élite académica a estudiar. Obviamente en esa época donde yo fui, no había toda la población negra integrada. Apenas se estaba dando el proceso. Entonces, yo fui el primer hombre negro y de la América Latina llegar allí. Y en ciencias, mucho menos. Entonces, un día cualquiera, el profesor, esto es muy importante que ustedes lo sepan, profesores. En esa época apenas estaban dando los usos de las calculadoras. Y entonces teníamos que hacer un cálculo de la concentración de una sustancia química. Y inmediatamente mis compañeros anglosajones hacen el cálculo en 3 minutos con una calculadora. Muy importante. Y yo no hice nada. Y me preguntan, ¿y usted no tiene calculadora? Y digo, no. ¿Y por qué no tiene? Porque no tengo calculadora, no tengo plata. En Estados Unidos usted no puede decir eso en una universidad elitista académicamente. ¿Ya? Es muy raro que haya gente pobre en esa época. Entonces me dice, ¿usted sabe calcular? Y yo dije, pienso que sí sé calcular. Entonces, allá usualmente no se saca el tablero como acá, en esa época. Se respeta mucho. Inmediatamente me dice, ¿puede hacer una demostración?
Inmediatamente salgo al tablero, pero estaba equipado con los conocimientos que había conseguido en Colombia. Entonces les hice el cálculo de la concentración simplemente utilizando ecuación de primer grado, donde yo trazo mis cardenales, inmediatamente trazo mi tangente en un ángulo de 90 grados y hago lo negativo positivo y hago la concentración desde el punto de vista matemático y no desde el punto de vista del equipito de la maquinita. A mí me dio 0.7 la concentración de la enzima, a mis compañeros que calcularon 0.69 y al otro 0.71. Inmediatamente me dicen, usted es un genio. Yo le dije, yo no soy genio. Y yo no soy genio. Yo no soy genio porque mi colegio Pascual de Andagoya, que no es de Santa Librada, ni tampoco es el colegio grande de Bogotá, hacíamos cuadrática. Lo que yo hice fue exactamente lo que la calculadora les hace a ustedes. Eso lo aprendí en Buenaventura y no lo aprendí aquí en Medellín, donde son mejores. Entonces, lo que estoy tratando de decirles a ustedes de que eso me lo enseñó mi maestro en Buenaventura. Cómo calcular, hacer ecuaciones cuadráticas, y las calculadoras entran en los modelos en forma de ecuaciones cuadráticas binomiales. Y eso es lo que enseñan ustedes los profesores. No cambien esta. Cuando ustedes consiguen una máquina, un computador, es exactamente lo que ustedes hacen con las manos. Sin embargo, mis compañeros me regalaron, en mis cumpleaños, éramos 20, recibí 19 calculadoras. Hoy en día uso más allá de las calculadoras y esa tecnología es muy buena. Pero fue muy buena para Raúl Cuero porque Raúl Cuero sabía los fundamentos de qué estaba hecho esa cosa. Pero la tristeza que me da hoy en día es de que los jóvenes no saben los fundamentos de lo que usan. Por eso hoy en día estamos con menos posibilidades. Esa es la diferencia. Nada hay malo en las tecnologías. Lo malo está en el mal uso de ellas, porque no se conocen los fundamentos. Ayer, en el taller a los profesores, se pudieron dar cuenta ellos que no están muy distantes de lo que en verdad representan. Se dieron cuenta que son buenos y me lo demostraron. Pero el problema es de que nadie de su mismo origen, de su cultura, les había demostrado de que sí se puede crear. Entonces, profesores, mucho cuidado con eso. No bajemos las casas para montar un piso. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos países para hacerlas? Voy a serles muy sincero. Cuero va a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Suiza, a dar todas estas presentaciones para el desarrollo de los países industrializados. Pero ¿qué Cuero puede concluir? Hoy en día, la región con más posibilidades de desarrollo económico e industrial es la América Latina. El modelo económico europeo ha demostrado fallas en los últimos años y les voy a explicar por qué, con consecuencias obviamente en los otros países. La revolución industrial fue un proceso en el cual se reemplazó lo que llamamos nosotros manpower, el poder del hombre, el físico. Por eso se utilizó la esclavitud en esa época. Y luego la revolución industrial fue la que dio para que se redujera la esclavitud. No crean que fueron unos decretos. Lo que pasa es que cuando se creó la bomba hidráulica no se requería más el físico del hombre. Y la bomba hidráulica hacía por 1000 de estos hombres. Entonces se crean los principios newtonianos, que es la base de la revolución industrial. Y con eso da para que el hombre tenga tiempo libre y no dedique tanto tiempo al trabajo.
y ahí se crea el ocio. Al final de la revolución industrial nace lo que se llama Hollywood. Nacen las cafeterías y se aumenta la venta de café de Colombia. Gracias a la creación de la bomba hidráulica. También la mujer se hace representante, porque ya no se requiere más el físico del músculo. Muy importante esto. Entonces, nosotros, como consecuencia hoy en día, el hombre se dedicó a las vacaciones, al ocio. Hoy estamos pagando la baja de la creatividad del hombre en las décadas finales de la revolución industrial. Al final de la revolución industrial el hombre se dedicó al ocio y bajó su capacidad creativa, especialmente en los países industrializados, y ellos se están pagando las consecuencias. Mientras que los países en desarrollo continúan haciendo el manpower. Pero en las últimas décadas se contaminaron y se creen también merecedores del ocio. Y estamos pagando las consecuencias sin haber hecho el proceso. Creo que quede bien claro este mensaje que les estoy dando a ustedes. Entonces, hoy la caída económica tiene que ver con la presencia de todas estas maquinarias que reemplazaron al hombre en sus trabajos y que el hombre se dedicó al ocio. Entonces, ahorita en este momento el mundo está en una fase de transición, de conceptualización, que es de las mejores que hemos tenido. Esta es una fase muy buena, pero ahora, como les voy a explicar más adelante, es un tiempo de imperativos, donde todos tenemos que estar pendientes para la transición. Ahora sí, mejor, ¿no? Ya, gracias. Esto es lo que llamo yo el tiempo de los imperativos. Tiempo imperativos, no de hipotéticos. Cuando uno conceptualiza, tiene que implementar. Este no es tiempo en que tenemos nosotros que ser vacilantes. Este es el tiempo en que la forma de criar hijos tiene que cambiar. Este es el tiempo en que la forma de educar tiene que cambiar, más no los fundamentos. El problema fue que los países industrializados en algún momento en la educación cambiaron, reemplazaron los fundamentos por teoría. Fundamento es saber cómo producir el conocimiento. Teoría es cómo replicar los conocimientos existentes. Tenemos un problema, como yo lo he visto y lo voy a presentar un poco más adelante a ustedes. Entonces, un tiempo de decisiones. La educación, como lo digo siempre, no es mala. Por algo a los profesionales colombianos los prefieren en el mundo exterior, porque tienen fundamentos. El problema es de que se quedan con los fundamentos y no lo implementan. Cuero no podía hacer eso porque Cuero, obviamente, que es una especie diferente. Él tenía que utilizar fundamentos, implementarlos y crear para su autosostenibilidad. Cuando la buena educación no es suficiente. Después de 1989, no importa cuántos títulos tenga usted, es cuánto usted pueda crear con ese conocimiento. Usualmente en nuestros ambientes se mira a la universidad o los estudios como el tiquete de pertenencia a la sociedad. Por lo tanto, son ornamentos de estéticas y de estatus. Tiene que hacerlo funcional hoy en día. En épocas pasadas estaba bien porque nuestras economías estaban un poco apoyadas. Nuestras economías y nuestros comercios estaban protegidos. Hoy en día no se da eso. Hoy hay que hacer funcionar el conocimiento, pero manteniendo los fundamentos. No cambian los fundamentos. Entonces, cuando la buena educación es suficiente. Profesor Cuero, a mí me encantaría estudiar toda mi vida. Me encanta leer y ojalá pueda estudiar toda la vida. Usted lo que es un perezoso oportunista. Hay que ser productivo. Yo estudio economía, yo estudio derecho, estudio filosofía, de todo estudian y en ninguna la han hecho. Esto es lo que es un parásito.
La próxima. Esto es muy importante. La academia, la creatividad. Obviamente que nosotros somos de una cultura en la cual los eventos que practicamos fueron introducidos. Entonces nunca hicimos génesis de los eventos. Entonces no sabemos cómo son los procesos de génesis. Entonces por eso nuestra academia, que fue traída por los españoles vía los franceses. Voy a contarles algo a ustedes. Los españoles hicieron cosas muy buenas. Por ejemplo, nos trajeron una tercera raza. La diversidad, muy importante. Eso hay que darle un reconocimiento a los españoles, porque la diversidad es la clave de los desarrollos. Por ejemplo, Cuero tiene esta capacidad en alguna forma de crear porque tomó ventaja de la diversidad colombiana. Y por eso siempre he dicho que me siento privilegiado de haber nacido en Colombia. De los profesores eurocéntricos que tuve muchos, aprendí lo que era la abstracción, que es importante en la creatividad. De mis colegas, compañeros de estudios, que casi todos eran mestizos, aprendí la observación analítica. Nunca se me olvida de mis compañeros. Y obviamente de mi origen negroide, la creatividad en situaciones difíciles. Pero la hice pragmática. Esa es Colombia. El problema es de que en nuestros medios, por nuestra historia, nosotros no complementamos eso, sino que lo reemplazamos. No lo reemplacen, complementenlo. Por favor. Eso le dio el desarrollo a la Europa en el Renacimiento. El Renacimiento nació del sur de Estados Unidos, porque toda la zona de Toscana era una zona invadida de árabes. Y obviamente habían celtas, y habían los visigodos que llegaron también por el sur. Y se unieron después con los del norte. Eso le dio el Renacimiento. Y eso tenemos nosotros acá. Por eso quería hablar antes de las ventajas que tiene la América Latina, incluyendo Colombia, para ser la región geográfica del desarrollo contemporáneo. Una de ellas, la diversidad. Número 2, el apetito que tienen por el conocimiento. Es difícil ver una región geográfica en el mundo que yo tanto he andado, que la gente tenga tanto apetito por el conocimiento. En tercero, tienen la gran influencia escolástica académica del rigor europeo, como también de la contemporánea tecnológica americana. Muy pocas regiones geográficas del mundo tienen esa influencia de esos dos. Cuarto, tienen una gran unidad familiar. Eso es muy especial, la unidad familiar. Entonces tienen cómo hacerla. Cuero, una representación de esto. Mi unidad familiar fue muy fuerte. El apetito por el conocimiento fue fuerte, extraordinariamente fuerte. Seguí el rigor europeo como el rigor americano. Lo que se necesita es de que eso se practique en forma de cultura, porque no existe esa cultura entre nosotros. La praxis es muy importante, o sea, la práctica. Nosotros, cuando los españoles llegan a nuestros países, ellos no venían a quedarse. Sin embargo, se enamoran de las indiecitas y de las mulatas y hacen hijos. Y obviamente, como todo ser humano, le toman cariño a sus hijos y desarrollan una educación. Pero ellos no. Recuerden que los españoles, cuando vinieron, no habían sido afectados por el Renacimiento. O sea, que no tenían ninguna tendencia intelectual. Entonces, hicieron uso de la española, de la francesa, que esa es la escuela de nosotros acá. Pero es una escuela francesa descartiana, muy descartiana, de Descartes, la del razonamiento específico y no la praxia, en donde, como saben ustedes, en el siglo XVI, él siempre decía, pienso, luego existo, ¿no es cierto? ¿Ya? Je pense, donc je suis. Pienso, luego existo. Y también influenciada por los conceptos platónicos, porque todos los españoles, como también los otros del Mediterráneo, se helenizaron. Helenizarse quería hacer imitar a los griegos, y cuando se imitaba a los griegos, se imitaba a Platón, que era el hombre que reforzaba el concepto teórico y no lo práctico.
luego era ampliado obviamente en menos medida por Aristóteles. Y eso perjudicó a estos países. ¿Por qué? Hoy en día ustedes ven de que a pesar de que los grandes Euclides vienen de allí, de la Grecia, los grandes matemáticos, los Pitágoras, mas sin embargo hoy en día Grecia no puede sumar 1 más 1 para tener una buena economía. Esa ironía está siendo permeada en nuestros países. Entonces, la educación tiene que seguir con sus fundamentos, pero prevenir el exceso de la helenización. A mí nunca se me olvida cuando fui invitado a la Grecia, el honor 1989, con muchos premios Nobel, que es la primera vez que se abre el Partenón después de la antigüedad. Lo primero que yo busqué fue el banco de Sócrates. Si no, polvos ahí en el banco de Sócrates. ¿Pero por qué Sócrates? Porque era el único que tenía el pensamiento del desarrollo de los pueblos. Pericles, como ustedes saben, se le hizo ostracismo porque él le pidió a la élite de Atenas, la élite académica, la élite del pensamiento, que todos esos conceptos los llevara a Pireo. Pireo era un pueblo como Buenaventura. Y no lo hicieron. Por eso la Grecia hoy está pagando esto. Entonces la praxia, muy importante, profesores. Hoy en día hay un debate en la Europa que quiero que lo reconozcan y me llama la atención que tengan ese debate. Me llama la atención que se tenga ese debate, no digo más de allí. En lo cual ellos dicen en dónde está el poder, en el cerebro o en las manos. Eso indignó a Cuero. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía estemos pensando que el poder solamente está en el cerebro y que no está en las manos también? Eso quiere decir, pero ¿quién dice que usted es el que tiene el cerebro? ¿Quién determina eso? Mucho cuidado con esto. Hay que tener la experiencia, la sinapsis para construir cosas. La próxima.